En una noche sevillana, cuando el aire olía a azahar y las campanas de la Giralda resonaban a lo lejos, Sofía tropezó con el cable de su ratón viejo y maldijo entre dientes. Su vida, como ese cable enredado, parecía un caos, un trabajo precario, sueños de escritora que no despegaban y un corazón que latía sin rumbo. Pero en ese instante, mientras recogía los pedazos de su frustración, vio a Elena, su nueva compañera de piso, observándola desde el sofá con una mezcla de diversión y ternura. Sofía, de 25 años, había crecido en el bullicioso barrio de Triana, donde las guitarras flamencas y las risas de las tabernas llenaban las noches. Era de esas personas que llevaban el fuego de Andalucía en la sangre, impulsiva, apasionada, con un humor que podía iluminar una habitación o incendiarla. Pero bajo esa fachada, escondía una vulnerabilidad que pocos conocían. Había alquilado su apartamento a Elena, una chica reservada de Bilbao, para compartir gastos, sin imaginar que ese encuentro cambiaría todo. Elena, también de 25 años, era un contraste perfecto, piel pálida, cabello corto que apenas rozaba sus hombros y una calma que parecía contener océanos de pensamientos no dichos. Había llegado a Sevilla huyendo de un pasado que no compartía con nadie, buscando un nuevo comienzo como profesora de literatura en un instituto local. Sus ojos verdes, siempre atentos, parecían leer el mundo como si fuera un libro, pero su corazón estaba cerrado, protegido por muros que ella misma había construido. Aquella noche Sofía decidió hacer algo impulsivo como siempre. Cansada de ver a Elena trabajar en su portátil con un ratón que apenas funcionaba, fue a una tienda en la calle Sierpes y compró un ratón inalámbrico. No era un regalo caro, pero para Sofía, que apenas llegaba a fin de mes, era un gesto significativo. Lo envolvió en papel de periódico y lo dejó sobre la mesa de la cocina con una nota: para que dejes de pelearte con tu ordenador, vasca testaruda. Sofía. Cuando Elena lo vio, soltó una risa suave, algo raro en ella. Esto es un soborno para que pague el alquiler a tiempo, bromeó, sosteniendo el ratón como si fuera un tesoro. Sofía, apoyada en el marco de la puerta, sintió algo extraño al ver esa sonrisa, un cosquilleo que no supo nombrar. Solo quiero que dejes de maldecir en euskera cada vez que se te cuelga el portátil, respondió, guiñándole un ojo. Esa noche, mientras compartían una botella de vino tinto en el balcón, hablaron por primera vez de verdad. Sofía confesó su sueño de escribir una novela sobre las mujeres de su barrio, historias de lucha y pasión que nadie había contado. Elena, con la guardia baja por el vino, habló de su infancia en Bilbao, de cómo la literatura la había salvado de una familia que no la entendía. Sus palabras se entrelazaron como los cables que ya no necesitaban, y por primera vez ambas sintieron que no estaban solas. Pero no todo era tan sencillo. Sevilla, con su calor sofocante y sus tradiciones arraigadas, no siempre era un lugar fácil para ser quien eras. Sofía había crecido viendo cómo las miradas juzgadoras podían apagar incluso el espíritu más valiente. Y Elena, aunque reservada, cargaba con el peso de un secreto que la había hecho huir de su ciudad, una relación rota con una mujer que la había herido profundamente. Ambas, sin saberlo, estaban a punto de enfrentarse a sus propios miedos, mientras el ratón inalámbrico, un objeto tan simple, se convertía en el primer hilo de una conexión que ninguna de las dos esperaba. A la mañana siguiente Sofía despertó con una idea. Quería escribir algo con Elena, algo que mezclara sus mundos, la pasión andaluza de Sofía y la introspección poética de Elena. Le propuso colaborar en un relato corto, una historia sobre dos mujeres que se encuentran por casualidad y descubren que el destino no es tan cruel como parece. Elena, al principio reacia, aceptó, intrigada por la energía de Sofía. Pasaron días escribiendo juntas, sentadas en el suelo del salón, rodeadas de tazas de café y papeles arrugados. Cada palabra que compartían las acercaba más, pero también desenterraba inseguridades. Sofía, que siempre había sido abierta sobre su bisexualidad, empezó a notar que su corazón latía más rápido cuando Elena reía o cuando sus manos se rozaban al pasar una hoja. Pero no se atrevía a decir nada. ¿Y si Elena no sentía lo mismo? ¿Y si su amistad, tan frágil y nueva, se rompía? Elena, por su parte, luchaba con sus propios demonios. Había jurado no volver a enamorarse,
no después de lo que había pasado en Bilbao. Pero la calidez de Sofía, su forma de llenar el silencio con historias y risas, estaba derribando sus defensas. Una tarde, mientras paseaban por el parque de María Luisa, Sofía tomó la mano de Elena sin pensarlo, un gesto espontáneo que las dejó a ambas en silencio. El aire estaba cargado de tensión, no de la que separa, sino de la que une. «¿Sabes qué?», dijo Sofía, rompiendo el silencio. «Ese ratón inalámbrico fue la mejor inversión de mi vida». Elena sonrió, pero sus ojos brillaban con algo más, algo que ninguna de las dos estaba lista para nombrar. Esa noche, mientras el sonido de un cantaor flamenco se colaba por la ventana, escribieron la primera escena de su relato, dos mujeres, una de Sevilla y otra de Bilbao, que se encuentran en un mercado y descubren que comparten más que un puesto de frutas. Cada palabra era un reflejo de lo que sentían, pero ninguna se atrevía a cruzar la línea entre la ficción y la realidad. Sin embargo, el destino, como siempre, tenía otros planes. El verano sevillano apretaba, y el pequeño apartamento de Sofía y Elena se convirtió en un refugio donde el tiempo parecía detenerse. Las noches de escritura se volvieron rutina, el suelo lleno de papeles, la guitarra de Sofía apoyada en una esquina, y el ventilador zumbando como un compañero silencioso. Cada palabra que escribían juntas era un paso más hacia algo que ninguna quería admitir. Pero en Sevilla, donde las pasiones hierven como el sol, los secretos no permanecen ocultos por mucho tiempo. Sofía, siempre la más valiente, comenzó a dejar pequeñas pistas de sus sentimientos. Una noche, mientras revisaban un párrafo, rozó intencionadamente la mano de Elena y dejó que el contacto durara un segundo más de lo necesario. Elena, sorprendida, no retiró la mano, pero su rostro se tensó. «¿Qué haces, Sofía?», preguntó con una voz que mezclaba curiosidad y cautela. Sofía, con su sonrisa de siempre, respondió, solo comprobando si el ratón inalámbrico también conecta corazones. Elena soltó una risa nerviosa, pero algo en su mirada cambió, como si una puerta cerrada empezara a abrirse. Sin embargo, no todo era magia. Elena seguía siendo un enigma. A veces desaparecía en sus pensamientos, mirando por la ventana como si buscara respuestas en las calles empedradas de Sevilla. Sofía notaba esos momentos y, aunque moría por preguntar, respetaba su silencio. Una noche, mientras compartían una tortilla de patatas en la cocina, Elena dejó caer un pedazo de su pasado. «En Bilbao amé a alguien que no debía», dijo con los ojos fijos en su plato. «Era una mujer. Mi familia no lo entendió. Por eso estoy aquí». Sofía sintió que el aire se volvía denso, pero no dijo nada. Solo puso su mano sobre la de Elena, un gesto simple que decía más que cualquier palabra. Esa confesión marcó un antes y un después. Sofía, que siempre había sido abierta con su identidad, sintió una mezcla de alivio y miedo. Alivio porque Elena había compartido algo tan íntimo, miedo porque ahora sabía que sus sentimientos no eran imposibles, pero tampoco fáciles. Decidió arriesgarse. Al día siguiente, mientras paseaban por la Plaza de España bajo un sol abrasador, Sofía señaló las baldosas que representaban cada provincia española. «Mira, Bilbao y Sevilla están más cerca de lo que crees», dijo señalando las dos. Elena sonrió, pero sus ojos estaban llenos de dudas. La escritura de su relato avanzaba, pero también lo hacían las tensiones. Una tarde, mientras discutían sobre el final de su historia, la conversación se calentó. Elena quería que las protagonistas de su relato terminaran separadas, viviendo sus vidas en paz pero sin un amor consumado. Sofía, en cambio, defendía un final feliz, donde el amor triunfara contra todo. «¿Por qué siempre quieres que todo termine en tragedia, Elena?», exclamó Sofía, frustrada. «Porque la vida no es un cuento de hadas», respondió Elena, con una dureza que sorprendió a ambas. El silencio que siguió fue pesado, como si las palabras hubieran roto algo frágil. Esa noche Elena no apareció para escribir. Sofía la esperó en el salón con el corazón apretado, hasta que la encontró en el balcón, mirando las luces de la ciudad. «No quiero hacerte daño, Sofía», dijo Elena sin mirarla. «Pero no sé si puedo volver a querer a alguien».
Sofía, con los ojos brillando, respondió: no te estoy pidiendo que me quieras. Solo te pido que no te cierres a la posibilidad. Fue la primera vez que hablaron de lo que estaba creciendo entre ellas, aunque ninguna lo nombró directamente. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Sofía, decidida a no rendirse, empezó a llenar el apartamento de pequeños detalles: una flor de azahar en la mesa, una lista de canciones flamencas que sabía que a Elena le gustaban, un café preparado exactamente como a ella le gustaba. Elena, aunque seguía reservada, comenzó a bajar la guardia. Una noche, mientras escuchaban a Camarón de la Isla, Elena tomó la mano de Sofía y la apretó con fuerza. No hicieron falta palabras, el gesto lo decía todo. Pero el pasado de Elena no estaba tan lejos como ella creía. Una mañana, mientras Sofía estaba en el mercado comprando naranjas, Elena recibió un mensaje en su teléfono. Era de Ainara, la mujer que había roto su corazón en Bilbao. Estoy en Sevilla. Necesito verte. El mensaje fue como un trueno en un día despejado. Elena, sentada en el sofá, sintió que el mundo se le venía encima. No respondió, pero la sola idea de enfrentarse a Ainara la llenó de pánico. ¿Y si todo lo que había construido con Sofía se derrumbaba? Cuando Sofía volvió, notó algo diferente en Elena. ¿Qué pasa, Vasca?, preguntó, intentando sonar despreocupada. Elena, con la voz temblorosa, confesó la verdad. Le habló de Ainara, de cómo su amor había sido intenso pero destructivo, de cómo su familia la había rechazado cuando se enteraron. Sofía escuchó en silencio, con el corazón en un puño. No sabía quién era Ainara, pero sabía que su sombra amenazaba con apagar la luz que habían encontrado juntas. La llegada del mensaje de Ainara desató una tormenta silenciosa en el apartamento. Elena, normalmente tan serena, se volvió distante, encerrada en un mutismo que preocupaba a Sofía. Las noches de escritura se detuvieron, y el relato que habían creado juntas quedó olvidado en una pila de papeles. Sofía, con su espíritu indomable, decidió no rendirse. Si Elena necesitaba espacio, se lo daría, pero no dejaría que el pasado la separara sin luchar. Una tarde, mientras paseaban por el barrio de Santa Cruz, Sofía llevó a Elena a una pequeña librería donde solía refugiarse cuando era niña. Entre estanterías llenas de libros antiguos, Sofía le contó una historia, la de su abuela, una mujer que había desafiado las normas de su tiempo para vivir su verdad. Ella me enseñó que el amor no es algo que se planea, Elena. Es algo que se vive, aunque duela. Elena, con los ojos fijos en un libro de Lorca, asintió lentamente. Por primera vez, sintió que podía compartir más de su pasado. Esa noche en el balcón, Elena se abrió por completo. Habló de Ainara, de cómo su relación había sido un torbellino de pasión y dolor. Ainara era carismática pero también manipuladora, y cuando la familia de Elena descubrió su relación, la presión fue insoportable. Me fui de Bilbao porque no podía respirar allí, confesó, con lágrimas en los ojos. Sofía, sin decir nada, la abrazó. Fue un abrazo largo, cálido, como si quisiera absorber todo el dolor de Elena. El gesto marcó un punto de inflexión. Elena comenzó a participar más en sus noches de escritura, aunque con cautela. Sofía, por su parte, se esforzaba por mantener el equilibrio, quería estar cerca, pero sin presionar. Decidieron retomar su relato y esta vez, la historia tomó un giro más personal. Las protagonistas Clara y Maite comenzaron a reflejar sus propias luchas. Clara, una sevillana apasionada, luchaba por conquistar el corazón de Maite, una mujer que temía volver a amar. Cada línea que escribían era una confesión disfrazada, un espejo de sus propios corazones. Pero Ainara no estaba dispuesta a quedarse en el pasado. Una mañana, mientras Sofía estaba en el trabajo, llamó a la puerta del apartamento. Elena, al abrir y verla, sintió que el suelo se desvanecía. Ainara, con su cabello largo y su sonrisa confiada, parecía no haber cambiado. He venido a arreglar las cosas, dijo, entrando sin esperar invitación. Elena, atrapada entre el miedo y la curiosidad, la dejó pasar. La conversación fue tensa, llena de reproches y promesas vacías. Ainara quería que Elena volviera a Bilbao,
que retomaran lo que habían dejado. Pero Elena, aunque confundida, sabía que algo había cambiado en ella. Sevilla y especialmente Sofía, le habían dado algo que Ainara nunca pudo, un hogar. Cuando Sofía llegó y vio a Ainara en el salón, su corazón dio un vuelco. No necesitaba explicaciones para entender quién era. ¿Todo bien?, preguntó con una calma que escondía su preocupación. Elena, atrapada entre las dos, asintió, pero su voz temblaba. Ainara, sintiendo la tensión, se despidió con una promesa: volveré, Elena. No puedes huir de lo que fuimos. Cuando la puerta se cerró, el silencio fue ensordecedor. Sofía no preguntó nada, pero esa noche, mientras compartían un café, Elena tomó la iniciativa. No quiero volver con ella, dijo mirando a Sofía a los ojos. Quiero estar aquí contigo. Fue la primera vez que Elena admitió, aunque fuera tímidamente, lo que sentía. Sofía, con el corazón acelerado, sonrió. Entonces quédate, Vasca. Sevilla es más divertida conmigo. Los días siguientes fueron una danza delicada. Sofía y Elena comenzaron a explorar su relación con pequeños gestos, paseos por el río Guadalquivir, risas compartidas en las tabernas de Triana, y noches escribiendo hasta el amanecer. Pero el espectro de Ainara seguía presente, y Elena no podía evitar preguntarse si estaba lista para dejar atrás su pasado. Sofía, por su parte, luchaba con sus propios miedos, ¿y si Elena decidía volver a Bilbao? ¿Y si su amor no era suficiente? Una noche durante la feria de abril, todo cambió. Las calles de Sevilla estaban llenas de farolillos, música y el aroma de manzanilla. Sofía, vestida con un traje de flamenca, convenció a Elena para que se uniera a la fiesta. Bailaron juntas en una caseta, torpes al principio, pero pronto encontraron su ritmo. Bajo las luces de la feria, Sofía tomó la mano de Elena y la besó por primera vez. Fue un beso breve pero lleno de promesas. Elena, sorprendida, no se apartó. En cambio, sonrió y por primera vez, sus ojos brillaron sin miedo. El beso en la feria de abril fue como encender una chispa en un campo seco, imposible de ignorar, imposible de apagar. Sofía y Elena regresaron al apartamento en silencio, pero sus manos seguían entrelazadas, como si temieran que soltarlas rompiera el hechizo. Esa noche, sentadas en el balcón, hablaron hasta que el amanecer tiñó el cielo de Sevilla. No hicieron promesas, pero acordaron algo tácito: darían un paso a la vez, juntas. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones. Sofía, siempre la más expresiva, llenaba el apartamento de vida, canciones flamencas, cenas improvisadas, y notas pegadas en la nevera con frases como «la vasca más guapa de Sevilla». Elena, aunque más contenida, comenzó a devolver esos gestos. Una mañana, dejó un libro de poesía de Bécquer en la mesa de Sofía, con un marcador en un verso que hablaba de un amor imposible que al final florecía. Sofía, al leerlo, sintió que su corazón iba a estallar. Su relato, que ya estaba casi terminado, se convirtió en un reflejo de su relación. Clara y Maite, las protagonistas, enfrentaban sus propios miedos y encontraban el valor para amarse en un mundo que no siempre las entendía. Pero la realidad no era tan sencilla. Sevilla, aunque vibrante y acogedora, seguía siendo un lugar donde las miradas podían cortar como cuchillos. Una tarde, mientras caminaban juntas por el barrio de la Macarena, un grupo de chicos hizo un comentario despectivo al verlas tomadas de la mano. Sofía, con su fuego andaluz, estuvo a punto de responder, pero Elena la detuvo. No vale la pena, Sofía. Déjalos. Pero la tristeza en los ojos de Elena no pasó desapercibida. Ese incidente dejó una marca. Elena comenzó a dudar no de sus sentimientos, sino de si estaba lista para enfrentar el mundo con Sofía. Había crecido en un entorno donde ser quien era significaba esconderse, y aunque Sevilla era diferente, los ecos de su pasado seguían resonando. Sofía, al notar su retraimiento, decidió actuar. Organizó una noche especial, una cena en el tejado del edificio con vistas al Guadalquivir y una playlist de canciones que sabía que Elena amaba. No tienes que enfrentarte al mundo sola, Elena, dijo Sofía, mientras servía un gazpacho casero.
Si quieres, lo haremos juntas. Elena, conmovida, sintió que sus muros se derrumbaban. Esa noche, por primera vez, fue ella quien tomó la iniciativa. Besó a Sofía bajo las estrellas, un beso más valiente que el de la feria, lleno de una certeza que antes no tenía. Pero la felicidad, como el verano sevillano, no duraba para siempre. Ainara volvió a aparecer, esta vez en persona, en el instituto donde Elena trabajaba. Había conseguido un trabajo temporal en Sevilla y estaba decidida a recuperar a Elena. La confrontación fue inevitable. Ainara esperó a Elena a la salida del instituto, y la conversación fue un torbellino de emociones. Ainara habló de segundas oportunidades, de cómo había cambiado, pero Elena no era la misma. Lo que tuvimos fue real, Ainara, pero me rompió, dijo con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. Ahora estoy construyendo algo nuevo, y no voy a dejarlo ir. Ainara, herida pero resignada, se marchó pero no sin antes dejar una advertencia: espero que no te arrepientas, Elena. Cuando Elena le contó lo sucedido a Sofía, esperaba una reacción explosiva, pero Sofía solo la abrazó. Hiciste lo correcto, Vasca. Y estoy orgullosa de ti. Esa noche terminaron su relato. Clara y Maite al final elegían quedarse juntas, enfrentando el mundo con la fuerza de su amor. Pero la vida real no era una página escrita, y ambas sabían que su historia apenas comenzaba. Los días siguientes trajeron una calma frágil. Sofía y Elena comenzaron a salir más abiertamente, enfrentando las miradas y los susurros con una mezcla de desafío y amor. Pero el peso de la sociedad no era el único obstáculo. Sofía recibió una oferta para publicar su novela en una editorial pequeña, pero implicaba mudarse a Madrid por unos meses. La idea de dejar Sevilla, y a Elena, la llenaba de ansiedad. ¿Podría su relación sobrevivir la distancia? ¿O sería otro sueño roto? Elena, por su parte, enfrentaba sus propios retos. Una de sus alumnas, una chica tímida que parecía cargar con un secreto, le confesó que era lesbiana y que tenía miedo de decírselo a su familia. Elena, recordando su propio pasado, se convirtió en un apoyo para la chica, pero el proceso la obligó a enfrentarse a sus propios temores. Hablar con la alumna le dio una nueva perspectiva: el amor, aunque difícil, valía la pena. La oferta de la editorial fue un rayo de luz para Sofía, pero también una sombra sobre su relación con Elena. Madrid estaba a solo unas horas en tren, pero para dos mujeres que apenas comenzaban a construir algo juntas, la distancia parecía un abismo. Sofía, sentada en el balcón con una taza de café frío, miraba el Guadalquivir y se preguntaba si debía arriesgarlo todo por su sueño. Elena, a su lado, leía un libro, pero sus ojos se desviaban constantemente hacia Sofía, como si temiera que desapareciera. No quiero que renuncies a tu sueño por mí, dijo Elena una noche, rompiendo el silencio. Sofía, sorprendida, dejó la guitarra que estaba afinando. No es renunciar, Elena. Es elegir lo que importa. Pero ambas sabían que no era tan simple. Sofía había luchado toda su vida por ser escritora, y esta oportunidad podía ser el comienzo de algo grande. Elena, por su parte, no quería ser el ancla que la detuviera, pero la idea de perder a Sofía la aterrorizaba. Decidieron hablarlo con calma. Sentadas en el suelo del salón, rodeadas de los papeles de su relato terminado, hicieron una lista de pros y contras. Sofía, con su humor andaluz, escribió en la lista de contras: no podré ver a la vasca más guapa de Sevilla todos los días. Elena, riendo, añadió: y yo no tendré quien me haga gazpacho. Pero detrás de las bromas había miedo. ¿Y si la distancia enfriaba lo que habían construido? ¿Y si Madrid cambiaba a Sofía? Mientras tanto, la vida en Sevilla seguía su curso. Elena, inspirada por su alumna, comenzó a organizar talleres de literatura en el instituto, enfocados en historias diversas, incluidas las de la comunidad LGBT. Ver a sus estudiantes abrirse, compartir sus miedos y sueños, le dio una nueva fuerza. Pero también la hizo enfrentarse a una verdad: amaba a Sofía, pero aún no se lo había dicho. Las palabras que siempre habían sido su refugio, ahora la traicionaban.
Una noche, mientras paseaban por el puente de Triana, Sofía tomó una decisión. Iré a Madrid, pero solo si prometemos hacer que funcione. Videollamadas, cartas, visitas los fines de semana. No voy a dejarte ir, Elena. Elena, con los ojos llenos de lágrimas, asintió. Te amo, Sofía, dijo por primera vez. Las palabras cayeron como una lluvia suave, limpiando las dudas. Sofía, con una sonrisa que iluminaba la noche, respondió, yo también te amo, Vasca. El amor declarado trajo una nueva energía. Sofía comenzó a preparar su mudanza, mientras Elena se volcó en sus talleres. Pero el destino, siempre caprichoso, tenía otra prueba. Una tarde, mientras Sofía empacaba, encontró una carta en el buzón. No tenía remitente, pero el contenido era claro: si sigues con ella, lo pagarás caro. La letra era desconocida, pero el mensaje apestaba a intolerancia. Sofía, furiosa, quiso ignorarlo, pero Elena, al verlo, palideció. Es como en Bilbao, murmuró, recordando las amenazas que la habían hecho huir. Decidieron no dejar que el miedo las dominara. Sofía, con su espíritu desafiante, llevó la carta a la policía, aunque sabía que sería difícil encontrar al culpable. Elena, por su parte, encontró consuelo en sus estudiantes, quienes, sin saberlo, le dieron el valor para seguir adelante. Una de ellas, la chica que había compartido su secreto, le dijo: señorita Elena, usted me enseñó que no debo esconderme. No se esconda usted tampoco. Esas palabras se grabaron en su corazón. Sofía se mudó a Madrid, pero no sin antes organizar una despedida en el apartamento. Invitaron a amigos, vecinos, y hasta algunos estudiantes de Elena. La noche estuvo llena de risas, flamenco y promesas de no perder el contacto. Pero cuando todos se fueron, Sofía y Elena se quedaron solas, abrazadas en el balcón. Volveré por ti, Elena. Esto no es un adiós, dijo Sofía. Elena, con una sonrisa valiente, respondió: lo sé. Y estaré aquí. Los primeros días en Madrid fueron un torbellino para Sofía. La editorial la recibió con entusiasmo, pero el ritmo de la ciudad y la soledad de su pequeño apartamento la golpearon duro. Las videollamadas con Elena eran su salvavidas, pero no podían reemplazar el calor de sus abrazos. Elena, en Sevilla, enfrentaba sus propios retos. Las amenazas anónimas continuaron, ahora en forma de mensajes en su teléfono. Aunque intentó ignorarlos, el miedo comenzó a crecer. Una noche, mientras hablaba con Sofía por videollamada, Elena rompió en llanto. No sé si puedo seguir así, Sofía. Tengo miedo. Sofía, desde Madrid, sintió que el corazón se le partía. Vuelve a mí, Elena. Ven a Madrid. Enfrentaremos esto juntas. Fue una propuesta impulsiva, pero sincera. Elena, aunque dudosa, sintió que era el momento de dar un salto de fe. Elena llegó a Madrid con una maleta pequeña y un corazón lleno de esperanza y temor. Sofía la esperaba en la estación de Atocha, con una sonrisa que disipó las nubes grises del cielo madrileño. Se abrazaron como si no se hubieran visto en años, y por un momento el mundo pareció detenerse. Pero la realidad pronto las alcanzó. Las amenazas no pararon, y aunque estaban juntas, el miedo seguía acechando. Sofía, decidida a proteger a Elena, insistió en investigar quién estaba detrás de los mensajes. Con la ayuda de un amigo periodista, descubrieron que las amenazas venían de alguien cercano a Ainara, un intento desesperado de mantener a Elena atada a su pasado. Confrontar a Ainara fue doloroso pero necesario. En un café en la Plaza Mayor, Elena puso fin a esa etapa de su vida. No soy la misma, Ainara. He encontrado algo real, y no voy a dejarlo ir. Ainara, derrotada, se marchó y con ella, las amenazas cesaron. Madrid se convirtió en un nuevo comienzo. Sofía y Elena encontraron un pequeño apartamento en Lavapiés, un barrio vibrante donde sus diferencias, la pasión andaluza de Sofía y la calma vasca de Elena, encajaban perfectamente. Juntas asistieron a eventos literarios, donde Sofía presentó su novela y Elena compartió sus talleres.
Su amor, aunque joven, se fortalecía con cada desafío. Pero no todo era perfecto. La familia de Elena, al enterarse de su relación, cortó todo contacto. Fue un golpe duro, pero Sofía estuvo ahí, recordándole que el amor verdadero crea su propia familia. Una noche, mientras veían la puesta de sol desde el templo de Devot, Elena dijo: «Contigo siento que por fin estoy en casa». Sofía, con lágrimas en los ojos, la besó, sellando una promesa silenciosa. Su relato, publicado en una revista literaria, fue un éxito modesto pero significativo. Clara y Maite se convirtieron en un símbolo de esperanza para muchas personas que leyeron su historia. Sofía y Elena, inspiradas, comenzaron a trabajar en una nueva novela, esta vez sobre su propia experiencia, dos mujeres que, contra todo pronóstico, encontraron el amor en un mundo que no siempre las aceptaba. La vida en Madrid trajo nuevos retos. Sofía, con su carrera en ascenso, enfrentaba la presión de cumplir con las expectativas de la editorial. Elena, buscando su lugar, decidió estudiar un máster en literatura. Pero cada noche, cuando volvían a su apartamento, encontraban refugio en los brazos de la otra. El ratón inalámbrico que seguía en una esquina de su escritorio, se convirtió en un recordatorio de cómo un pequeño gesto podía cambiarlo todo. Una tarde, mientras paseaban por el Retiro, Sofía se detuvo frente a un lago y sacó un anillo sencillo de su bolsillo. No era una propuesta de matrimonio, sino una promesa. «Elena, no sé qué nos depara el futuro, pero quiero enfrentarlo contigo. ¿Aceptas ser mi compañera de aventuras?». Elena, riendo entre lágrimas, asintió. «Siempre sevillana». Los meses en Madrid consolidaron la relación de Sofía y Elena, pero también trajeron nuevos desafíos. La novela de Sofía comenzó a ganar tracción, y con ello vinieron invitaciones a ferias literarias y entrevistas. Elena, orgullosa pero insegura, a veces se sentía a la sombra de la energía arrolladora de Sofía. Sin embargo, nunca dejó que esos sentimientos las separaran. En cambio, los canalizó en su máster, escribiendo ensayos que exploraban el amor y la identidad en la literatura española. Una noche, mientras celebraban el lanzamiento de la novela de Sofía en una librería de Chueca, un barrio conocido por su apoyo a la comunidad LGBT, ocurrió algo inesperado. Una joven se acercó a Elena y le agradeció por sus talleres en Sevilla. «Me ayudaron a aceptarme», dijo con lágrimas en los ojos. Elena, conmovida, se dio cuenta de que su trabajo, aunque menos visible que el de Sofía, también estaba cambiando vidas. Sofía, al ver la escena, tomó la mano de Elena y susurró: «Tú también eres una estrella vasca». Pero la vida no estaba exenta de sombras. Una carta de la familia de Elena llegó al apartamento, rompiendo el silencio que habían mantenido durante meses. No era una reconciliación, sino una despedida definitiva. «No podemos aceptar tu camino», decían. Elena, aunque destrozada, encontró fuerza en Sofía y en la comunidad que habían construido en Madrid. Decidieron responder con una carta propia, no para suplicar, sino para afirmar su verdad: «Soy feliz, y eso es suficiente». El éxito de la novela de Sofía trajo una oportunidad inesperada, una invitación para presentar su libro en Bilbao, la ciudad natal de Elena. Al principio, Elena dudó. Volver significaba enfrentarse a los fantasmas de su pasado, a las calles donde había sentido tanto amor como dolor. Pero Sofía, con su optimismo inquebrantable, la convenció. «Hagámoslo juntas, Elena. Mostrémosles quiénes somos». El viaje a Bilbao fue un torbellino de emociones. Caminar por las calles del casco viejo donde Elena había crecido, fue como abrir un libro que había cerrado hace años. Pero esta vez, no estaba sola. Sofía, con su risa y su calor, hacía que todo pareciera posible. En la presentación del libro, Elena tomó el micrófono y habló por primera vez en público sobre su identidad. «He aprendido que el amor no es un delito, sino un regalo», dijo, mirando a Sofía. La audiencia, una mezcla de curiosos y aliados, aplaudió con entusiasmo. Esa noche, en un bar de pinchos, Sofía y Elena brindaron por su valentía. Pero el pasado no se rindió tan fácilmente.
Ainara apareció en el bar, no para confrontar, sino para despedirse. Me alegra verte feliz, Elena, dijo con una sinceridad que sorprendió a ambas. Fue el cierre que Elena necesitaba, un punto final a una historia que ya no la definía. De vuelta en Madrid, Sofía y Elena encontraron un ritmo que funcionaba. La novela de Sofía se convirtió en un pequeño éxito, y Elena terminó su máster con un ensayo que fue publicado en una revista académica. Juntas comenzaron a soñar con nuevos proyectos, una antología de historias LGBT ambientadas en España, un sueño que unía sus pasiones y sus experiencias. Pero más allá de sus logros, lo que las definía era su amor. No era perfecto, pero era real. Peleaban por cosas pequeñas, quien dejaba los platos sucios, quien ponía la música demasiado alta, pero siempre encontraban el camino de vuelta la una a la otra. El ratón inalámbrico, ahora un objeto olvidado en un cajón, seguía siendo un símbolo de su comienzo, un gesto simple que las llevó a un amor profundo. Una primavera, decidieron volver a Sevilla para la feria de abril, esta vez como pareja. Caminaron por las calles llenas de farolillos, bailaron sevillanas y brindaron con manzanilla. En el puente de Triana, donde todo había comenzado, Sofía sacó el anillo que había dado a Elena en Madrid. No es una propuesta todavía, dijo riendo. Pero es un recordatorio, tú y yo, siempre. Elena, con lágrimas en los ojos, lo aceptó sabiendo que su historia, como las mejores, no necesitaba un final perfecto sino un camino compartido. Su antología, publicada un año después, fue dedicada a las que aman sin miedo, a las que encuentran hogar en otro corazón. En la primera página incluyeron una nota: todo comenzó con un ratón inalámbrico. Y aunque el mundo seguía siendo un lugar complicado, Sofía y Elena sabían que juntas podían enfrentarlo todo. El amor, como Sevilla, era un torbellino de pasión, lucha y belleza. Y ellas, con sus manos entrelazadas, estaban listas para vivirlo.